La radio, esa caja mágica de donde salen voces, canciones, música, a veces ruido, que acompaña al trabajador, el estudiante o simplemente a quien desea pasar momentos de ocio en casa. Muy buen día, mi nombre es Juan Israel Juárez García, estudiante del cuarto semestre de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en día es muy frecuente escuchar las palabras amplitud modulada, frecuencia modulada, pero ¿cuántos de nosotros sabemos qué significan esas palabras o cuáles son los orígenes de la radio específicamente en México? Pues bien, era el año de 1941, siendo específicos el día 14 de diciembre, cuando se da la aprobación a la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión, quedando integrada formalmente el día 2 de enero de 1942, siendo Emilio Azcárraga Vidaurrieta el primer presidente de la organización, quien junto con Clemente Serna Martínez dan origen a la empresa denominada Radioprogramas de México, por sus siglas RPM, misma que inicia operaciones el día 31 de mayo de ese mismo año. Uno de los mayores logros es que fue la primera empresa en hacer uso de las grabaciones de programas en cintas magnéticas y el uso de los conocidos discos de acetato, mismos que hoy solo mencionarlos remontan a muchas épocas atrás. Dentro de sus principales trabajos destaca que tuvieron las tareas para grabar para la XEW y XEQ, programas que fueron vendidos en México y Estados Unidos. Con este gran despegue es que la RPM en 1944 aumenta sus ganancias en un 300%, además de controlar la publicidad de 130 compañías. Una vez que se comienzan a consolidar las estaciones de radio, se da entrada al nacimiento de cadenas, siendo la primera la que se conoció como Cadena Azul en el año de 1944 y contaba con únicamente 6 afiliadas, número que con el paso de los años fue en aumento, pues ya en 1945 tenía 78. Mientras que en 1948 ya había acumulado un total de 82 y para finales de 1950 contaba con el total de 92 filiales. La cimentación de estas cadenas llevó a que las grandes estaciones de radio ofrecieran a las pequeñas aquellos programas que no les era posible producir siempre y cuando fueran encabezadas por alguna de ellas mediante la cadena a la cual pertenecían, hecho que fue benéfico para las cadenas pequeñas, pues en ese modo las radiodifusoras de pequeño tamaño podían ofrecer los servicios publicitarios a las empresas con mayor costo al ofrecer mejores programas. Sin embargo, aún quedaba pendiente un tema que era el de normalizar las acciones, contenidos e incluso las cuestiones financieras que las estaciones y cadenas manejaban. Es por ello que en 1942 nace el Reglamento de Estaciones Radiodifusoras Comerciales de Experimentación Científica y Aficionados, teniendo entre sus lineamientos anuncios con una duración máxima de 2 minutos. También norma la existencia de un número musical o de otra índole entre cada anuncio. Claro que las cuestiones políticas no quedaban fuera de este reglamento, pues de hecho prohibía cualquier tipo de difusión o cualquier publicidad de tipo político-religioso y evidentemente cualquier ataque al gobierno. Y dado que los programas se vendían en el extranjero, se permite las transmisiones también en el extranjero que evidentemente necesitaban previamente autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Es en mayo de 1952 que la estación Radio Joya comienza sus transmisiones siendo pionera en el uso de la frecuencia modulada, que hoy conocemos como FM. Dicha banda podía transmitirse desde los 88 hasta los 108 MHz. Es por ello que en el año 1946 Federico Obregón Cruces solicita una concesión para transmitir, pero no es sino hasta el año de 1948 cuando le es concedida y se le asigna la frecuencia de 94.1 MHz. Esto se convierte en un parteaguas, ya que posterior a la iniciativa de Radio Joya, en el año de 1957 aparecen estaciones como XEOY, XEQ y XET. Las primeras dos son originarias del aquel entonces Distrito Federal, mientras que la tercera tiene su origen en Monterrey y en el año de 1959 es testigo de la aparición de la estación XERPM, también de la capital del país, mientras que en 1960 da inicio a sus transmisiones la XHMLS, originaria de Tamaulipas. Sin embargo, aún en los años 60, la existencia de la FM se enfrentaba con el conflicto de que los equipos receptores eran casi nulos en México, por lo que dicha banda no ofrecía un gran campo comercial, y es hasta los años 70 cuando da comienzo a una creciente estructura. Sin embargo,
no es sino hasta nuestra adorada época de los 80s que se logra consolidar en el país. Es por ello que en 1970 se crea la Asociación de Radiodifusores de FM, misma que estaba al frente de Francisco Sánchez Campuzano en representación de Stereo 1000, Joaquín Vargas de Stereo Rey y Salvador Arreguín Jr. de Radio Imagen, y por último, Mario Vargas representando a la XEW, quienes ofrecieron incluir spots de las diferentes marcas de receptores FM con la finalidad de que estos dieran sus productos a un precio más económico y obviamente se pudieran adquirir más equipos para poder transmitir muchísimo mejor y sobre todo ampliar el mercado comercial. Como dato cultural, una de las normas es que todas las estaciones debían comenzar con las letras XH en sus nombres o indicativos. No obstante, a manera de homenaje y respeto hacia las estaciones antecesoras, mismas que gracias a ellas se da inicio a esta nueva etapa de la radio en México, conservan su nombre original las estaciones XEW, XEQ y XERP. Surge un gran cambio y avance en el periodo comprendido en los años 40, ya que los programas que eran transmitidos en vivo y cuya producción era demasiado costosa comienzan a apoyarse de las grabaciones, convirtiéndose de estaciones radiodifusoras a disqueras, y con ello el Sistema California, el cual consiste en transmitir temas musicales grabados seguido por anuncios publicitarios y una presentación por parte del locutor, hasta el día de hoy sigue prevaleciendo y que, en opinión muy personal, gracias a los avances tecnológicos desde el teléfono y hoy en día el internet, permite a los radioescuchas de alguna manera personalizar la radio para satisfacer no solamente a las empresas en la cuestión publicitaria, sino también los gustos musicales del público en general y, por qué no decirlo, su programación y sobre todo el contenido, de manera implícita y explícita para cada uno de los radioescuchas. Pasemos al año 1954, en el cual, dentro de las ya mencionadas cadenas, nace la cadena tricolor que encabeza la XEBZ, misma que cambia de nombre en 1957 por XERPM, y a la cual se le afilian 30 radiodifusoras más. Pero en esta ocasión también se suman radiodifusoras extranjeras e igualmente se crea la cadena vespertina CRN con un total de 40 filiales, y 2 años más tarde ve la luz la cadena de radio independiente conocida como CRISA con 25 filiales, e igualmente la Red México, que cuenta con 3 estaciones del Distrito Federal, mismas que son XEB, XEPH y XEMX con 23 filiales de provincia. Todo esto trae consigo nuevas formas de publicidad, ya que ahora podían acortar distancias para ofrecer tanto a nivel local y también a nivel nacional. Retomando las cuestiones legales, el día 19 de enero de 1960 se publica la Ley Federal de Radio y Televisión, misma que define a la radio y a la televisión como medios de interés público, pero dentro de sus puntos más importantes destaca los regímenes de concesiones, así como los permisos a los que están sujetos ambos medios. Cabe destacar la mención que hace en referencia a que pueden crearse y poner en funcionamiento estaciones concesionadas y que a la vez estén facultadas para publicitar mediante comerciales, pero que no pueden hacer uso de frecuencias de radio y televisión. Ahora bien, como mencioné anteriormente, las cuestiones económicas también son normadas en cuanto a las funciones de las radiodifusoras, pues la ley del impuesto a empresas que explotan estaciones de radio y televisión establece una norma en la que, primeramente, impone un pago del 5%, razón por la cual, mediante la intervención de su Cámara Industrial, logran hacer que Hacienda reduzca este impuesto al 1.25%. Y como dato curioso, dicho impuesto se ve reflejado en la Ley de Ingresos, pero curiosamente desaparece en diciembre del año 1979 sin que Hacienda mencione la razón por la cual se hace dicha modificación. Particularmente decidí dejar al final de nuestra línea de tiempo un tema que considero de suma importancia, ya que, como sabemos, a principios de la existencia de la radio en México hubo una disputa con referente al contenido que debería transmitirse en la cuestión educativa. Pues bien, en este aspecto es que la educación por medio de la radio se enfrentó con grandes y numerosos obstáculos, así como constantes retrasos y pausas en las transmisiones de programas. Empecemos primeramente mencionando que en el año 1965 la XEYT, creada en Teocelo, Veracruz, con fines educativos y culturales, nace sin contar con el apoyo u administración del Estado, sino que es un organismo autónomo de carácter civil y lo administra y opera los propios habitantes de la población. Dicho organismo lleva por nombre Centro Promocional Social y Cultural Asociación Civil. Igualmente se crea en ese año
dueño y estado, pero en el municipio de Guayacocotla, la estación XEJN, perteneciendo de primera instancia a la categoría de escuela radiofónica, para más tarde brindar cursos de alfabetización por medio de la onda corta apoyada de coordinadores que, como ya lo mencioné, eran miembros de la comunidad. Esta tarea de alfabetización se hizo con el apoyo escrito de una cartilla impresa y se brindaba a los campesinos de las zonas más cercanas, pues la señal no era tan amplia derivada a los pocos recursos que se tenía, razón por la cual es que los receptores son colocados de manera estratégica. Vaivenes en el aspecto de la radio educativa se presentaron constantemente, pues en el año 1929, a solo 5 años de transmisión, las emisiones de la SEP dejan de realizarse, reanudándose nuevamente en la década de los 30 para otra vez suspender actividades en el año 1940. En ese mismo año transmite de nueva ocasión, pero por un corto periodo, ya que fueron interrumpidas a la llegada del presidente Miguel Alemán. No es hasta 1960 que bajo el gobierno de Adolfo López Mateos se crea una unidad para el apoyo a la enseñanza de los maestros rurales. Sin embargo, sufre nuevamente una interrupción hasta que en el año 1967 sale al aire bajo las siglas XEEP, teniendo en contra de dichas transmisiones que se realizaban bajo una frecuencia de 1060 kHz en un equipo de 1000 watts y una antena improvisada, hecho que evidentemente provocó una deficiente transmisión, misma que se reanudó hasta pasado un año. Aunque nuevamente se presentaron factores que impidieron dichas transmisiones, como las condiciones deplorables de transmisión, al igual que poco personal. Cabe hacer mención que en el año 1972, periodo en el cual Luis Echeverría asume la presidencia, las condiciones cambian considerablemente, pues ya se contaba con una nueva infraestructura, la cual tenía, en primera instancia, una planta de transmisión con su propia antena y un transmisor de 50.000 watts. Mismos que al principio no fueron utilizados en su totalidad, toda vez que comenzó primeramente con 10.000 watts. Posteriormente aumentó a 20.000 hasta llegar a los 50.000 completos, lo que permitió una mejor radiodifusión. Y bueno, ya en conclusión quiero resaltar que si bien hoy en día la radio es considerada como un medio multidisciplinario por las diversas secciones que presenta, así como segmentos, el camino no ha sido fácil, en especial para las cuestiones educativas. Y aquí, como se dijo en el presente trabajo, dichas transmisiones eran realizadas con equipo inadecuado, evidentemente reflejo de una falta presupuestal. La idea fue nacida por parte de una comunidad y no del gobierno, lo que ocasionó una considerable cantidad de interrupciones demasiado prolongadas. No obstante, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, es que las transmisiones son muchísimo más fáciles, pues aplicaciones de fácil adquisición y con herramientas de fácil uso y entendimiento han permitido no solamente romper las fronteras, sino que también permiten una mejor profesionalización de las personas que desean incursionar en este ámbito, y que el único obstáculo para que este medio no sea difundido en su totalidad del planeta son los intereses políticos e incluso las creencias que muchas veces son absurdas. Pongo como ejemplo de este último punto a Corea del Norte, pues es de importante mención que las creencias político-religiosas que prevalecen en esa nación han limitado en demasía estos avances. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre nuevamente, Juan Israel Juárez García, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan un excelente día.